Bien, jóvenes señoritas, en el curso quinto de secundaria tenemos el tema los textos académicos. Un tema muy interesante en donde vamos a poder aprender acerca de alguna tipología de textos en donde se puede plasmar ideas que puedan dar una proyección a realizarse. Vamos a ver de qué se trata estos textos académicos. Primero iniciamos desde la práctica, como nos indica acá. Iniciamos desde la práctica. Nos dice que debemos de primero conocer qué tipos de proyectos nosotros tenemos en nuestro barrio. Nos da una orientación más o menos de cómo nosotros debemos de iniciar o plasmar dentro de un documento nuestras ideas sobre algún proyecto que tengamos en nuestro barrio. Nos dice, con seguridad tenemos muchas necesidades en la comunidad o barrio donde vivimos. Puede ser la construcción de una plaza, instalación de alumbrado público, señalización en las vías públicas, amurallado de la unidad educativa, instalación de cámaras de seguridad en el mercado de ventas, entre otros proyectos que se puede hacer en una comunidad o barrio. Todas esas necesidades pueden ser atendidas si como integrantes de la comunidad o barrio nos organizamos, planteamos nuestras ideas para solucionar y presentar un proyecto para que se pueda ejecutar. Entonces, con base en el planteamiento anterior, realizamos las siguientes actividades. Fíjense, estas actividades vamos a realizarlas escritas en el cuaderno. ¿Qué nos dice? Identificamos una necesidad prioritaria de nuestro barrio o comunidad. Seguramente nosotros vivimos en un barrio, conocemos cuáles son las necesidades, conocemos alrededor de nuestro barrio, qué dificultades tenemos, qué necesidades y qué prioridades. Entonces vamos a identificar primero una necesidad de las que conozcamos, una necesidad prioritaria de nuestro barrio. Luego, describimos esa necesidad, puntualizando causas y efectos. Es decir, nombramos esa necesidad, escribimos por qué causas está en ese estado, esa necesidad que hemos planteado, por qué causas y cuáles son sus efectos, o los efectos que tiene por estar en ese determinado estado. Luego, planteamos las ideas de solución a esa necesidad. Entonces, en el planteamiento de ideas, vamos a encontrar más adelante cuál sería la mejor solución a esa necesidad. Luego, socializamos el trabajo. Una vez terminados estos tres pasos, socializaremos este trabajo. Bien, esa sería nuestra actividad de inicio. También tenemos lo que es la parte de teoría, conocer estos tipos de textos académicos, como dice acá, ¿no? Textos académicos. Vamos a ir profundizando en la teoría. Primero vamos a conocer algunos tipos de conectores, las formas de conectar cierta frase con otra frase en lo que se denomina en nuestro lenguaje escrito y también nuestro lenguaje oral o verbal. Conocemos algunos conectores indispensables en la construcción de textos académicos que son importantes para lograr un escrito coherente y comprensible. A esto se les llama conectores de coherencia y cohesión. En este sentido, las palabras invariables son aquellas que no sufren modificaciones, por eso se les llama invariables. No sufren modificaciones en su forma. Existen tres clases de palabras invariables. Los adverbios, que no sufren variación en la forma que tienen las palabras, que se llaman adverbios. En las preposiciones, que también son invariables, no se modifican de ninguna forma
esas palabras, y las conjunciones. Las dos últimas, que son las preposiciones y las conjunciones, también sirven como conectores. Vale decir que sirven así sueltas las preposiciones o sueltas las conjunciones. Vamos a ver en este avance sobre lo que se trata, de qué trata los conectores básicamente, utilizando las preposiciones y las conjunciones. Aquí tenemos la palabra. Palabras, definición. ¿Qué adverbio se utiliza? ¿Qué es el adverbio? Que es una palabra invariable que complementa a un verbo, a un adjetivo o un adverbio. Indica nociones de lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. ¿Qué es una preposición? Es una palabra invariable cuya función es unir unas palabras con otras. Similar a lo que encontramos en lo que es los conectores, que nos sirve también para unir frases unas con otras. En este caso, esta palabra, la preposición, que también tiene la función de unir palabras con otras. Hay que ver la diferencia. La diferencia está en que con la preposición unimos palabras unas con otras, mientras que con los conectores unimos unas frases con otras frases. ¿Qué es la conjunción? Sirven para unir palabras o grupos de palabras. Los elementos unidos por las conjunciones pueden estar al mismo nivel jerárquico o estar uno subordinado al otro. Aquí ya podemos utilizar las conjunciones para unir palabras o grupos de palabras. Los elementos que unen o que están unidos por conjunciones pueden estar al mismo nivel jerárquico o estar uno subordinado al otro. Bien, entonces tenemos los tipos de palabras que son adverbios. ¿Ya? En esta línea vamos a encontrar los adverbios, en esta línea vamos a encontrar las preposiciones y en esta línea vamos a encontrar las conjunciones. En los adverbios tenemos adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de duda, de negación y de afirmación. Cada uno de estos tipos de adverbios tiene sus palabras claves para utilizarlo. Por ejemplo, los adverbios de lugar podemos utilizar debajo, allí, cerca, lejos, arriba, dentro, fuera, delante. Otro ejemplo, adverbio de modo, bien, mal, así, despacio, cuidadosamente, deprisa. Adverbio de cantidad, muy, mucho, bastante, poco, nada, más, menos, solo. Otro sería adverbio de afirmación, sí, claro, efectivamente, también, verdaderamente. Entonces, este tipo de palabras invariables, que son los adverbios, son aquellas que pueden unir, dice, ¿no? Donde dice, es una palabra invariable que complementa a un verbo. Puede complementar a un adverbio, a un adjetivo o a otro adverbio. Indica nociones de diferentes formas: lugar, tiempo, modo, cantidad. Y las preposiciones, como hemos dicho anteriormente, es una palabra invariable cuya función es unir las palabras unas con otras. Estas preposiciones son las que son invariables, no cambian de forma. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Estas no hay otras más para aumentar. Estas son todas las preposiciones que se utilizan para unir palabras unas con otras. Y tenemos también las conjunciones. Tenemos las conjunciones, que son palabras que se utilizan para unir precisamente palabras también o grupo de palabras. Tenemos las copulativas, que son i, e y ni.
las disyuntivas o las adversativas, pero, si no, las causales, por qué, cómo, las condicionales, sí, y las concesivas, aunque. Esas son las palabras que se utilizan como unión, como nexo o como conector para unir palabras o grupos de palabras. Tenemos también ejemplos. Vamos a ver. Sobre los adverbios. Esos estudiantes saben mucho. Esta palabra entonces ayuda a acomodar lo que se está hablando del verbo, ¿no? En este caso, saben sería el verbo y mucho sería el adverbio. Ella abre la puerta cuidadosamente. Esta palabrita es un adverbio. Está modificando al verbo. El verbo es abre. Ejemplos también tenemos de esta línea, que son las preposiciones. Se encuentra entre la espada y la pared. Una frase conocida, ¿no? El partido de hoy es Bolívar versus Oriente, Oriente Petrolero. Entonces, hay ciertas palabritas que le dan sentido a la oración, o va uniendo palabras con otras palabras para darle también sentido. Y aquí tenemos las conjunciones, que son estas. Su ejemplo, me dijeron que esperara en esta sala de hospital. Falté a la clase porque estuve enfermo. Entonces, estas palabritas no hay que olvidarnos o hay que recurrir cuando tengamos que escribir algún texto. Entonces, veamos nuevamente lo que dice sobre los conectores. ¿Qué dice la teoría sobre los conectores de cohesión y de coherencia? Los conectores son términos que tienen la función de unir palabras, frases, sintagmas o enunciados para relacionar oraciones y párrafos dentro de un texto. Contribuyen ¿a qué? A mejorar la redacción, darle fluidez y coherencia a los textos orales y escritos. Entonces tiene un objetivo, ¿no? Que contribuyen a mejorar la redacción, darle fluidez y coherencia a los textos orales y escritos. Hay muchas veces que como estudiantes tienen alguna dificultad, algún tropiezo o un obstáculo al momento de escribir, ¿no? Una de las razones puede ser porque tienen escaso vocabulario, u otras de las razones es no le pueden dar coherencia a su texto que están escribiendo. No pueden darle fluidez, precisamente porque falta conocer los conectores, el uso de los conectores de cohesión y coherencia. Tenemos aquí ejemplos. Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Aquí tenemos un conector. En este caso es una conjunción. La palabra, el monosílabo y. También otro ejemplo, supervivencia de los más aptos, la actitud más útil para abrirse paso y sobrevivir. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres. Aquí estamos utilizando el que, otro tipo de conjunción, ¿no? Entonces, estas conjunciones, a ver, vamos a ver más arriba, estos adverbios, estas preposiciones y estas conjunciones nos ayudan a que podamos darle sentido y coherencia, como también cohesión a nuestros textos escritos, como también a los textos en forma oral o verbal. Aquí hay una lista de conectores en donde se puede utilizar para ordenar discursos, para introducir un tema, para añadir ideas,
Mientras nosotros vayamos escribiendo nuestro texto, podemos tener esta guía de conectores, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dentro de cada cuadrito podemos ver palabras clave que nos van a ayudar precisamente para lo que dice el título. Ordenar el discurso, por ejemplo. Podemos utilizar en primer lugar voy a describir en primer lugar voy a describir lo que es una planta. En segundo lugar, y así sucesivamente, estas palabritas que son conectores nos ayudan a ordenar el discurso. A introducir un tema, por ejemplo, dice, con relación a el tema que les he mencionado hace un momento sobre la planta, ahí estoy introduciendo el tema también, ¿no? Añadir ideas. Por ejemplo, este conector también les voy a hablar acerca de las partes de la planta. Puede ser así, ¿no? Entonces, cada cuadrito tiene una guía para que nosotros podamos utilizar en la escritura de nuestros textos. Aquí nos dice aclarar o explicar. Es decir, sería una preposición que nos ayuda de conector. Es decir, hay también para ejemplificar, para introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, indicar causa, resumir, concluir o terminar. Aquí tenemos diferentes conectores que nos van a orientar para que nosotros podamos escribir. Entonces, este material también es importante para que podamos recurrir cuando empecemos a escribir nuestros textos académicos en este caso. Vamos a ver ahora qué es un texto académico. Se denomina texto académico a un tipo de documento que se produce en el marco institucional del quehacer científico y académico. Es decir, estos textos académicos son un tipo de documentos, ¿no?, que se produce en instituciones, ya sea científicas, instituciones académicas, instituciones gubernamentales, todo tipo de instituciones que utilizan documentos, ¿no? Su propósito fundamental es difundir a la sociedad los conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, reflexión e investigación. Entonces, estos textos académicos no surgen solamente de nuestras ideas y pensamientos que en el momento se nos vienen. Hubo una especie de investigación, una especie de análisis sobre algún acontecimiento, sobre un hecho, del cual se quiere hablar en ese documento, en un texto académico. Entonces, su propósito fundamental es difundir a la sociedad los conocimientos generados a partir de ese trabajo que se hizo anticipadamente de escribir el texto. Los textos académicos son elaboraciones intelectuales que abordan un tema particular o profundizan el mismo de una manera formal. Entonces, son elaboraciones intelectuales. Para elaborar, en este caso, se involucran a personas, ¿no? Porque esas personas son las que están brindando sus ideas, sus razonamientos para poder introducir esa información al documento, que abordan un tema particular o profundizan el mismo de manera formal. Entre este tipo de textos mencionamos la monografía, el ensayo, comentarios de textos, artículos de revistas, ponencias, tesis y entre otros. Todos estos textos mencionados son del tipo académico y son documentos que sirven para difundir y profundizar temas importantes para la sociedad, ¿no? Y dentro de estos documentos están incluidos los conocimientos
de personas que han estudiado y que han investigado previamente. ¿Cuáles serían las recomendaciones para elaborar un texto académico? Ser concreto y específico en las explicaciones. Debe ser, en este caso, específico de lo que se está hablando, de la problemática que se ha encontrado y de la problemática que se quiere resolver. Redactar también con claridad, coherencia y cohesión. No desarrollar. Recordemos acá que en redactar con claridad, coherencia y cohesión, tenemos que saber utilizar los conectores precisamente de coherencia y de cohesión, ¿no? Para que nuestro texto sea claro. No desarrollar varias ideas a la vez. Solamente desarrollar una sola, enfocarnos en una sola para que la idea sea más comprensible y no nos desviemos en otro tema. No excederse en las citas textuales, es decir, si bien hemos recurrido a unas fuentes primarias, fuentes secundarias, de donde hemos sacado información, debemos de colocar las más fundamentales, las citas textuales, las más fundamentales, ¿no? No exagerar ni excederse, porque le quita el valor de la producción. Es decir, en esa producción, la persona que está escribiendo tiene que ser una persona que sepa y conozca la temática, ¿no? Y no esté abordando a otros autores. También debe primar el trabajo del autor en el contenido, no de otros autores. Por eso se dice acá que no debe excederse en las citas textuales, ni otras fuentes más, no más abundantes para abordar el tema. Como se decía, ¿no? Estos textos académicos pueden ser el ensayo, los proyectos y las monografías. Ahora vamos a ver lo que es el ensayo. Tenemos su estructura, clases de ensayo y espacios de aplicación. El ensayo, como bien ya sabemos, es un texto académico de tipo expositivo argumentativo, donde el autor investiga, reflexiona y analiza sobre un tema de su elección. Su espacio de aplicación son las instituciones educativas de nivel secundario, institutos y universidades. Entonces, este texto académico es, como se podría decir, un texto accesible, ¿no? Un texto fácil, ágil, para que los estudiantes tengan ese conocimiento y puedan escribir. Pueden escribir sus propios ensayos, ¿no? Porque ¿de qué se trata? Que el autor investiga, reflexiona y analiza sobre un tema de su elección. ¿Cuáles son las características del ensayo? Es breve, tiene originalidad, tiene subjetividad, tiene composición en prosa, tiene profundidad y precisión de temas, plantea tesis y argumentos. Se le denomina breve porque no es muy extenso. Al ser un texto de opinión personal, entonces el escritor, el autor, debe de recurrir a la brevedad para no ser tan redundante en lo que quiere mostrar, ¿no? Al decir brevedad no significa que tenga que escribir una plana solamente. Puede escribir hasta 10 planas o puede escribir 20, 30 páginas. Pero tiene que ser bien concreto a lo que está abordando. También otra de sus características es la originalidad. ¿Por qué? Porque el autor está plasmando en el texto, en este texto académico, las ideas que tiene acerca de una temática. El mismo autor, ¿no? Es original de él, auténtico, ¿no? Y también tiene otra característica, que es la subjetividad. En esta característica se escribe con subjetividad porque son los pensamientos del autor que está dentro de este texto.
los pensamientos e ideas que tiene el autor sobre una temática. Es subjetivo, ¿no? El autor no escribe objetivamente, sino escribe subjetivamente. La composición en prosa, el escrito que está en prosa, está escrito de renglón tras renglón tras renglón. También su característica de profundidad y precisión. Vamos a compararlo también con la brevedad, ¿no? Si bien el autor escribe con precisión y profundidad, es que va a llegar a ser breve en lo que está escribiendo. Se va a poder entender mucho mejor la temática. También una de sus características, plantea tesis y argumentos. Es decir, aquí en la tesis plantea las ideas que tiene, las ideas que pueden ser novedosas, las ideas que pueden ser auténticas del autor en las tesis, y en los argumentos el autor trata de convencer, ¿no?, al lector, trata de persuadir a los lectores o a quienes le están escuchando para que pueda pensar igual que el autor sobre una determinada temática. Comprende tres pasos. Comprende tres pasos. Estructura del ensayo, que son la introducción, el desarrollo, la conclusión. En la introducción, muestra la presentación de la tesis o propuesta acerca de algún tema. Les decía aquí, el autor plantea su propia idea en base a una temática, una idea que puede ampliar y llegar a quizás a concretar una solución sobre una problemática. En el desarrollo expresa argumentos a favor o en contra de lo que ya planteó en la introducción. Con el fin de respaldar la tesis, utiliza ejemplos, citas, teorías, tablas y otros. ¿Para qué? Para poder argumentar y persuadir acerca de lo que está pensando, la idea que tiene sobre esa problemática o temática. Y en la conclusión da a conocer precisamente las conclusiones a las que llegó, validando su punto de vista. Es decir, recurre nuevamente a su tesis para poder plantear una conclusión a la que ha llegado. En ambos, en toda esta estructura, tiene que haber coherencia y cohesión. En la coherencia tiene que ver con la estructura semántica o significados, sentido del texto. Y la cohesión precisamente es una propiedad básicamente sintáctica, estructuras del plano gramatical, que trata de cómo se enlazan las distintas partes de un texto. Y para que estas dos formas de coherencia y cohesión nos dan un texto que se puede entender fácilmente al momento de leerlo. Ahora veamos las tesis y argumentos. ¿Qué es la tesis? La tesis es el motivo, la propuesta o idea que un autor quiere comunicar. Como les decía hace un momento, la idea que tiene el autor, ¿no? La propuesta que tiene el autor para solucionar alguna problemática o abordar una temática. Y los argumentos se pueden entender como el recorrido o trayectoria que el autor hace para sostener o refutar la tesis. Con estos argumentos, el autor puede, dice, sostener, es decir, puede apoyarlo, la misma idea que tiene, con muchos argumentos, ¿no? Y esos argumentos va construyendo en base a una investigación que ha realizado. Y trata de persuadir y convencer al lector. Otro tipo de texto académico es la monografía. Aquí vamos a ver la estructura, clases y espacios de aplicación. La monografía es un texto expositivo, explicativo.
tiene esa combinación, un texto expositivo explicativo, que aborda un solo tema desde uno o más puntos de vista. Aquí podemos ver que es diferente a lo que es el ensayo, ¿no? Aborda un solo tema, dice, pero desde uno o más puntos de vista. En este caso tiene que haber una investigación también, pero ya de esa investigación se tiene que incluir dentro de la monografía. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué citas textuales tenemos de esas fuentes? Y así se va formando la temática con los puntos de vista. Su espacio de aplicación son las instituciones educativas de nivel secundario, institutos y universidades. La monografía consta de siguientes partes. Algunas personas también lo llaman investigación, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en una investigación, ¿no? La monografía. Sus partes son una carátula, contiene datos centrales de la monografía y datos personales del autor. El índice, tabla de contenidos con indicación de la página donde se encuentran cada subtítulo o secciones. También después del índice viene la introducción. Se ofrece al lector un panorama del tema que se abordará más adelante. En esta introducción, entonces, se da más o menos como una síntesis de todo lo que se verá en el contenido de la monografía. Tiene un desarrollo, es propiamente el cuerpo de la monografía, se divide en capítulos y secciones. Este desarrollo es un poco más extenso. En este desarrollo se puede aplicar o introducir lo que son las investigaciones, citas textuales y algunos comentarios de otros autores, ¿no? Porque se recurre a varias fuentes. También tenemos las conclusiones. Es la síntesis de lo investigado. Se hace referencia a los objetivos cumplidos y a la confirmación o negación de la hipótesis. Aquí ya vemos que como en la introducción también se hace una síntesis, una especie de panorama del tema que se va a abordar más adelante. En las conclusiones se hace también otra síntesis de lo investigado, pero en este caso ya se saca conclusiones o posibles soluciones, donde se hace referencia a los objetivos cumplidos. Los objetivos cumplidos en base a la investigación que se hizo y a la confirmación o negación de la hipótesis que se planteó. Esas son las partes de la monografía. Para finalizar las partes, se hace una bibliografía, que son la lista de las diferentes fuentes de información consultadas al realizar la monografía, libros, revistas, diarios, filmes y otros, en donde se coloca de manera escrita la lista de todos los libros donde se ha recurrido a fuentes de internet, a todo tipo de fuentes, ¿no? Se hace una lista. Y los anexos que contienen todo el material gráfico, visual o ilustrativo. Aquí se puede incluir lo que son las fotografías, algunas fotocopias, algún otro tipo de documento que se puede incluir, que fue mencionado durante el desarrollo. Esa es la monografía. Otro tipo de texto académico también es el proyecto, que vamos a ver su estructura, clases y espacios de aplicación. El proyecto es un texto de carácter científico destinado a recabar información. Aquí debemos de resaltar, está destinado a recabar información, a obtener información, este texto, ¿ya? Donde se planifican actividades antes de iniciar la investigación para alcanzar los objetivos planteados. ¿Cuál es la estructura? Se debe de hacer un diagnóstico
Es decir, se debe abordar con preguntas, con encuestas sobre una determinada temática que se quiera abordar, ¿no? O un problema que sea observado en el entorno, que permite identificar el problema. Una vez que hayan identificado el problema, a simple vista uno puede reconocer problemas, ¿cierto? Pero para hacer un proyecto, primero se debe de diagnosticar para ver hasta dónde alcanza esa problemática, qué causas, qué consecuencias tiene esa problemática. Y se identifica básicamente de manera particular el problema. Luego tenemos el número 2, presentación. ¿Quién hace el proyecto? ¿Lo hace una persona? ¿Lo hace un grupo de personas? ¿Una sociedad? ¿Un instituto? ¿Una institución? Aquí tenemos que identificar quién está haciendo el proyecto. Se presenta, ¿no? Con el nombre. La fundamentación. ¿Por qué se hace este proyecto? ¿Por qué y para qué se hace? ¿Cuál es el motivo que nos mueve a hacer este proyecto? ¿Cuál es el motivo que nos ha movido a diagnosticar, a identificar el problema? Aquí se fundamenta. ¿Por qué? ¿Y para qué, no? La localización, ¿dónde se hace? Aquí se redacta, en esta parte se redacta el lugar específicamente donde se va a realizar. Se describe los lugares en donde se tiene que realizar, se menciona las calles, barrios, nombres y otras especificaciones que se hace con la localización. Destinatarios, ¿quiénes serán? ¿Para quiénes serán? ¿Para quién será este proyecto? ¿A quiénes beneficiará? Ahí se va anotando quiénes serán los beneficiarios. Los objetivos, ¿para qué? En este caso, los objetivos de un proyecto solamente puede ser uno. Y en base a ese objetivo pueden aparecer otros 2 o 3 otros objetivos menores, ¿no? O propósitos. También tenemos la metodología y actividades que se tienen que utilizar. También se debe de anotar. ¿Cómo lograr el objetivo? ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cuándo? ¿Quiénes harán esa actividad? Y todo eso, ¿no? Se va haciendo una especie de cronograma. Duración del proyecto. ¿En qué fecha se concreta el proyecto? Aquí también se hace un cronograma de cuándo hasta cuándo durará el proyecto, qué fechas y quiénes incurrirán en esas actividades. También se tiene que escribir los recursos humanos y recursos materiales. ¿Con quiénes y con qué contamos para hacerlo? En los recursos humanos se puede contar con la ayuda de otras instituciones, como por decir, de otras personas beneficiarias, que ayuden a nuestro proyecto. Y con los materiales, ¿qué materiales tenemos? ¿Con qué contamos para hacerlo? Puede ser en dinero, puede ser en algunos instrumentos, materiales físicos que tengamos, que podamos utilizar dependiendo de nuestro proyecto que queremos hacer. El presupuesto, ¿cuánto nos va a costar? Aquí tenemos que cuantificar todos los gastos, ¿no? Mínimamente todo tiene que estar sumado, todo tiene que estar presupuestado. Y la evaluación, ¿cómo lo hicimos? Al final del proyecto tenemos que hacer una evaluación, qué resultados tuvimos, qué tropiezos tuvimos y describir todo eso, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Esos son los 3 proyectos, perdón, estos son los 3 textos académicos más importantes y que se utilizan en la educación secundaria,
en institutos y en universidades, que es el proyecto, la monografía y el ensayo. ¿Ya? Estos tres son textos académicos. Aquí tenemos una lectura que dice La ciencia, de Mario Bunge. Otra lectura también, Educando con el ejemplo, Eduardo Galeano. Tenemos otra lectura, La imposibilidad del amor. Que estas lecturas nos ayudan a comprender mucho mejor la aplicación de estos tres tipos de textos académicos. Ahora venimos a hacer la valoración y la producción. En la valoración tenemos que responder a ciertas preguntas, que son: ¿en qué situaciones cotidianas de nuestra vida empleamos los textos académicos? Menciona. Así como ahorita estamos en secundaria, tenemos que analizar en qué situaciones cotidianas de nuestra vida empleamos los textos académicos. Puede ser el ensayo, puede ser la monografía, puede ser los proyectos, ¿no? Recuerden, analicen y respondan. ¿Crees que el ensayo, la tesis, la monografía y el proyecto, con los contenidos que abordan, aportan al fortalecimiento cultural, académico, político y económico de nuestra comunidad o país? Si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿y por qué? Tu respuesta. ¿Qué temáticas de estudio te gustaría abordar como texto académico para aportar al desarrollo de tu comunidad? Menciona y describe algunos ejemplos. En este caso tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué temáticas de estudio nos gustaría abordar como texto académico? Como ensayo, como proyecto o como monografía. ¿Qué temática para abordar el desarrollo de la comunidad? Puede ser el desarrollo de la comunidad de nuestro barrio, puede ser solamente en nuestro contexto, que es el colegio. Hay que mencionar y describir algunos ejemplos. La última pregunta: ¿qué dificultades podemos tener en la producción de un texto académico si no empleamos adecuadamente los conectores? Aquí nos muestra las dificultades que podemos tener en esta producción de textos académicos, ¿no? Quizás vamos a tropezar precisamente con la falta de vocabulario. Falta de vocabulario y el no conocimiento del uso de conectores. Analizan y responden esa pregunta. La última actividad dice que realizamos un proyecto empleando estos pasos. Primeramente, antes de realizar un proyecto, debemos de repasar cómo se realiza un proyecto. ¿Ya? Tenemos que hacer un diagnóstico, una presentación, una fundamentación, una localización, objetivos, metodología y actividades durante el proyecto. Recursos humanos y materiales, presupuesto, evaluación. Básicamente lo que se ha explicado en la estructura del proyecto. ¿Ya? Entonces hay que realizar ese proyecto. Un pequeño proyecto que tú tengas en mente para resolver una problemática de quizás del colegio o de tu barrio, una problemática especialmente social, ¿no? Que sea social, que sirva para todos, que sirva ese proyecto para todos. Entonces, ahí termina esta temática, que son los textos académicos. No nos olvidemos que la producción es muy importante. Debemos de realizar este proyecto porque más adelante vamos a ir a socializar este proyecto. Vamos a leer nuestro proyecto, cada uno de nosotros, qué problemática ha encontrado en su contexto y qué solución plantea para poder dar un poco de solución, ¿no? Precisamente. Eso sería el tema de hoy.